Hola chicos y chicas. Mirad, hoy empezamos con el arte mesopotámico, ¿vale? Después del arte mesopotámico vamos a ver el egipcio, después vamos a ver el griego, vamos a ver el romano. Entonces vamos a aprender una serie de cosas que nos van a servir para todo, ¿vale? Entonces nosotros tenemos que aprender que cuando estudiemos el arte, bueno, cuando estudiemos una civilización, ya os dije el otro día en otros vídeos que nosotros, por ejemplo, de Mesopotamia, hemos visto de qué vivían, hemos visto cómo se rige, o sea, quién gobierna, ¿vale? Cómo es la sociedad, ¿vale? Los grupos sociales, de qué vive esa sociedad, ¿vale? Cómo es la política. Bueno, pues tenemos que ver también cómo es la cultura de ese momento. Dentro de la cultura entra la religión y entra el arte, ¿vale? El arte va a ser una representación de lo que pasa en ese sitio, ¿vale? Y de todo lo que hay en ese sitio. Entonces es muy importante. Si nosotros sabemos leer el arte de un sitio, podemos entender cómo era, ¿vale? Entonces, para entender bien el arte o para saber bien el arte, que nos vamos a ver por todos los sitios, nosotros tenemos que saber que el arte se divide en una serie de brazos, ¿vale? Nosotros tenemos que ver arquitectura. Espera, que no sé si estoy enfocando ahí. Arquitectura. La arquitectura, sabemos lo que son, ¿no? Los edificios. Los edificios pueden ser religiosos, pueden ser civiles. Lo religioso, un edificio religioso, por ejemplo, pues un templo, una iglesia, una mezquita, ¿vale? Ese tipo son edificios religiosos. Edificio civil, pues, por ejemplo, una casa, ¿vale? Una casa, un ayuntamiento, un instituto, esos son edificios civiles, ¿vale? Que no tienen nada que ver con la religión. Y los otros son edificios religiosos, ¿vale? Pues entonces ponemos aquí arquitectura. Religiosa y civil, ¿vale? Esos son los dos grandes conjuntos. Luego hay otros más chiquititos, ¿vale? Que iremos entre, pero sobre todo estos dos grandes conjuntos. Vamos a dividir poco ahora. Después de la arquitectura tenemos que ver la escultura. Escultura. Vale, las esculturas son las estatuas, ¿vale? Pero no solo son las estatuas, ¿vale? Nosotros vamos a tener esculturas, dos tipos, ¿vale? Y luego dentro de esos dos tipos hay muchos, pero dos tipos para empezar. La de bulto redondo o exenta. Exenta, ¿os suena lo de exentos? Vale. La exenta es que está suelta, ¿vale? Por ejemplo, a esta, que ya la conocéis, no es una escultura exenta. Yo no puedo darle la vuelta a la leona, ¿vale? No puedo ir a mirarla a ver cómo es por detrás, ni cómo es por el otro lado. Eso es un relieve. Que mal escribo mirando al móvil. Una escultura exenta, pues sería, por ejemplo, esto, ¿vale? O una escultura exenta sería, a ver, espera un momento que busque por aquí, esto, por ejemplo, el Gudea, ¿vale? Esto es una escultura exenta, está suelta, está libre de la pared. Yo puedo darle la vuelta a la escultura y mirarla por un lado, mirarla por el otro, ¿vale? Moverla de un sitio a otro. Eso es una escultura exenta. Y los otros son relieves, ¿vale? Por ejemplo, esto es un relieve. Aunque esté así, pero sería un relieve, ¿vale? Bien. Bueno, pues lo que nos queda ya, ¿vale? Aquí la tercera parte, el tercer brazo, arquitectura, escultura, y aquí pintura, ¿vale? Y la pintura es muy variada. Depende del sitio de donde lo encontremos y depende de la base que se utilice, del tipo de pintura que se utilice. Hay muchísimos tipos de pintura, ¿vale? Y de la técnica que se utilice, ¿vale? Y depende en qué sitio nos encontramos otra cosa que se llaman artes menores, ¿vale?
Y dentro de las artes menores, pues está la orfebrería, por ejemplo, que es trabajar el metal. Está la cerámica, por ejemplo, que es esto, ¿vale? Esto que veis aquí. Esto no es pintura, esto es cerámica. La cerámica es coger barro, pintarlo, cocerlo, ¿vale? Y luego pues sale pues como cerámica, como los platos que tenéis, no los platos de comer, sino los platos esos que hay en algunas casas que adornan las paredes, por ejemplo, o el alicatado de las paredes, ¿vale? O los azulejos de las paredes, todo eso es cerámica, ¿vale? Pues eso entraría dentro de las artes menores. Hay épocas en las que esas artes menores se centran en la cerámica, otros que se centran en la orfebrería, otros se centran en el mosaico, ¿vale? Depende, entonces eso ya nos lo iremos encontrando. En definitiva, el arte, tenemos arquitectura, escultura y pintura. Eso casi siempre, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, en el arte prehistórico hemos visto arquitectura, bueno, pues hemos visto los dólmenes, los menires, los crosslets, ¿vale? Escultura, pues, a ver, ¿quién se acuerda de una escultura de arte prehistórico? Las Venus, por ejemplo, ¿no? La Venus de Willendorf, eso es una escultura. Y además es una escultura de bulto redondo, porque esa se movía, ¿vale? Si había un relieve en la pared, si había una pintura en la pared, pero que estaba grabada en la pared, entonces ya es un relieve, ¿vale? Es una escultura, pero no de bulto redondo como las Venus, sino un relieve. Y luego pintura, pues encontramos, en el Paleolítico, por ejemplo, encontramos las pinturas rupestres, en el Neolítico también, ¿vale? ¿Y artes menores qué serían? Pues las artes menores serían las joyas que hemos visto, las joyas esas que se hacían con conchas, con cuentas, ¿vale? Con piedrecitas, con algunos metales, ¿vale? Todo eso serían artes menores. Entonces, el arte es esto, en definitiva. Cuando estudiemos arte, tenemos que saber un poco de cada cosa, pero en cada etapa destaca una sobre otras, ¿vale? Por ejemplo, en Mesopotamia, pues no va a haber tanta pintura y sí va a haber más escultura y arquitectura, ¿vale? Sobre todo escultura y relieve. En Egipto luego, pues vamos a ver qué destaca, ¿vale? En Grecia, pues veremos que destacan otras cosas, ¿vale? Pero siempre va a haber un poco de todo, o siempre tenemos que mirar un poco de todo, ¿vale? Ese es el primer vídeo.